Bueno, escalamiento multidimensional, multidimensional scaling, MDS. Vamos a ver en qué consiste esta nueva técnica que vamos a ver a partir de ahora. El punto de partida para nosotros va a ser una matriz de proximidades. Le vamos a llamar delta y j a estas proximidades. ¿Ok? Entonces esta matriz va a ser de n por n. N es la cantidad de individuos que tenemos en una muestra, por ejemplo, la cantidad de personitas a las que les medimos cosas. Y tenemos en esta matriz información sobre cuán próximas están estas cosas, estas personas. Por ejemplo, el 4 con el 1, 4 versus 1, 0 versus 9, 0 versus 0, el contra sí mismo, ¿no? 7 versus 9. En definitiva, esa matriz va a tener información de cuán próximos están y nosotros nos vamos a referir en general a proximidades como tres cosas posibles. Similaridades, ¿sí? Las similaridades son números que mientras más grandes son, más se parecen dos objetos, ¿ok? Más cerca están. Disimilaridades, que es lo contrario a la similaridad en algún sentido, ¿no? Que mientras más grande es el puntaje, más lejos están los objetos. Y también trabajamos con distancias métricas, ¿sí? Distancias métricas que ya las estuvimos viendo, son distancias que cumplen la desigualdad triangular, ¿ok? Siempre positiva, tiene que haber simetría y además cumple la desigualdad triangular. ¿Vamos? Cualquiera de esas tres categorías entra en nuestro análisis. Entonces, ¿en qué consiste el método? Básicamente, es para esa matriz, para esos puntos, encontrar una configuración, es decir, encontrar para cada punto coordenadas en el espacio, es decir, a fulanito yo le asigno un vector de R3 donde digo dónde está fulanito ubicado en el espacio, ¿sí? Encontrar para cada objeto esas coordenadas de manera tal que las distancias euclídeas que haya entre los objetos medidos en ese espacio se parezcan lo más posible o representen lo mejor que se pueda a las proximidades de partida en algún sentido. ¿Ok? Eso de algún sentido es como medio raro, pero yo quiero poder representar objetos que no necesariamente tienen coordenadas en el espacio, ¿sí? Para poder visualizar, esencialmente. ¿Vamos? En eso consiste. O sea, yo a esa matriz, a esas matrices de coordenadas, primero se llama embedding, ¿sí? La palabra embedding en inglés se usa en matemática para decir cuando yo creo, digamos, le asigno a un objeto una dirección en un espacio euclídeo que no la tiene. Ese es esencialmente el problema. Yo voy a producir esa matriz X estrellita que va a tener una dimensión que yo elija. Por ejemplo, esta que estamos mostrando acá es de R3. ¿Sí? A los n objetos yo los pongo en filas y le asigno 3 coordenadas a cada uno. Yo podría elegir R4, R6, R8. La gracia va a ser que yo elija R2 o R3 que sean visibles, ¿no? Para que yo pueda visualizar esos objetos, ¿no? Bien, ¿cuál es el chiste? Las proximidades originales, yo quiero que se parezcan a las distancias euclídeas, estas d sub i j tomadas en x estrella, ¿no? Las d sub i j son las distancias euclídeas entre estos x estrella, que se tienen que parecer mucho a las proximidades originales o a alguna función, ¿ok? Esta función me va a permitir a mí, de alguna forma, calibrarlo, porque no siempre las proximidades van a ser distancias, ¿sí? Yo voy a necesitar por ahí calibrar de alguna manera esos números. Esa f, ya vamos a ver ejemplo, pero esa f de alguna forma es una función que elige el usuario. Nosotros podemos, por simplicidad, restringirnos a funciones lineales de las proximidades, como decir, bueno, agarro las proximidades que tengo, las multiplico por un número, le sumo un ordenado al origen, como de alguna manera rescalar esas proximidades, y esa cosa se tiene que parecer a las distancias euclídeas, ¿ok? Ya se va a entender un poco mejor con los ejemplos, yo creo. Pero en definitiva, en esto consiste la cuestión. Vamos a verlo como un ejemplo sencillito para que se vea. Acá tengo ciudades de Estados Unidos. Varias ciudades, no sé, Atlanta, Boston, Orlando, un montón de ciudades. Y lo que tengo son las distancias
entre cada una de las ciudades, ¿ok? Tomadas en un mapa. Yo tomé del mapa las distancias en kilómetros o en millas, no sé. Esto es una distancia métrica, euclidia seguramente, pero para nosotros cuenta como una proximidad. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es producir un escalamiento multidimensional de estos objetos en R2. Y ahí tengo la representación. ¿Sí? Tengo dos dimensiones nuevas, la X1 y la X2, y ahí tengo coordenadas de las ciudades, coordenadas para las ciudades, donde se debe cumplir más o menos que esto refleje adecuadamente las distancias originales. ¿Sí? Obviamente que este es un ejemplo bastante trivial, en el sentido de que yo ya tengo cuál es la verdadera configuración. Simplemente estoy viendo que mi método funciona o reproduce bien. Fíjense que le pega bastante al mapa. Lo único raro es que las da vuelta, ¿no? Es como que están al revés. Están como espejadas así. Si yo veo Boston quedó de aquel lado, las de la costa oeste quedaron en la costa este. En definitiva, no importa eso. Es como que si a mí me importan las distancias, la solución que yo puedo obtener puede estar rotada, puede estar reflejada. ¿Sí? Lo único que quiero ver es la configuración espacial. Eso es una característica del modelo. ¿Estamos? ¿Cómo mido cuán bien se hizo la representación? Porque acá puede haber errores, ¿no? Mi método puede pifiarla fuerte. ¿Cómo se mide cuál es el error de representación de cada punto? Es muy simple, es como los residuos de regresión, más o menos. Yo voy a hacer la resta entre la proximidad original, que estaba en la tabla. Hagan de cuenta que esta f no está, ¿sí? Tomen la proximidad original, la delta de la tabla. Y le voy a restar la distancia euclidia, que resultó de la configuración nueva. Esa diferencia tiene que ser lo más chiquitita posible para cada punto. ¿Okay? La elevo al cuadrado para producir un error al cuadrado. ¿Está? La onda es que esa X estrella, el método funciona así. El objetivo es mover esos X estrellas, probar los distintos X estrellas, para que la suma de todos los errores, de todos los puntos, dé lo más chiquitita posible. ¿Está? O sea, voy a minimizar eso, y a eso le vamos a llamar estrés. Estrés total. Para todos los puntos, fíjense que la sumatoria igual es para j mayor o igual a i. Digamos, es como sumar en el triángulo superior de la matriz de proximidades. Pero bueno, voy a producir X estrella para minimizar eso. Y otra medida de bondad de ajuste que vamos a usar nosotros se llama estrés de Kruskal o estrés 1, que es como una versión normalizada de este. Así que me permite de alguna manera tener una idea relativa. ¿Cuál es el peso relativo de esas diferencias en relación a las distancias totales? ¿Estamos? Esta es la que más vamos a usar nosotros, la sigma 1. Bien, acá tenemos otra visualización. Fíjense cómo las proximidades originales, que eran en millas, ahora las transformé en distancias euclídeas entre objetos que no necesariamente tienen que ver con esas millas, ¿no? Es como que a las proximidades originales las multipliqué por una constante y después eso lo ajusté a distancias euclídeas. ¿Lo ven? Es como que primero hice esta f sería k por delta. Esto lo llamamos ratio MDS. Y el sigma 1 de esta configuración me dio 0,002. O sea, está bastante bien, como que reproduce muy bien. Funciona bien nuestro ejemplo. ¿Estamos? Esencialmente es esto, digamos, ¿en qué puede... ¿Cómo funciona? Vamos a usar dos librerías en el R nosotros. Una es en la librería base hay una función que se llama cmdscale, que a esa función yo le inserto una matriz de distancias y me devuelve una configuración X estrella. Lo que hace este método es aplicar un método llamado MDS clásico, que en realidad es como el más usado porque es el que produce una solución analítica. Me da como direcciones de proyección, como si fuera PCA. Pero no minimiza el estrés, sino que minimiza otra cosa.
Y la desventaja que tiene es que necesariamente va a suponer que las delta que yo le pase son distancias métricas. O sea, trabajamos con distancias métricas, ¿sí? Distancias métricas Euclidia, Minkowski, Manhattan, las que ya estudiamos. Después, yo creo que es el que más vamos a usar, es una librería que se llama Smakov, que tiene una función MDS, que es así, obtiene la solución de forma iterativa, ¿no? Con un método numérico, que eso sirve para después disimilaridades de todo tipo. Siempre a estas funciones yo les tengo que dar como origen una disimilaridad. ¿Tá? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Empezamos con este. Continuamos con este. Es el ejemplo de la indumentaria que ya habíamos visto. En esta tabla tenemos distintas prendas de ropa para las cuales se contó cuántas veces aparecían cada uno de estos ítems en conjunto con otro. O sea, por ejemplo, el traje caro, que es el primero, cuántas compras apareció junto con la corbata barata, esa que está ahí, 6 veces, ¿sí? Los elementos de la diagonal representan cuántas veces apareció cada uno solo, ¿sí? Sin ninguno más. Nuestro objetivo entonces es producir para esta tabla que son similaridades, ¿no? Porque mientras más grandes son los valores, más se parecen los dos objetos. Yo quiero transformar esas similaridades en un mapa para poder visualizar los objetos en el espacio. Entonces, el paso número 1 es convertir estas similaridades en disimilaridades para poder trabajarlas con la función. Recuerden que las funciones de MDS trabajan con disimilaridades, ¿sí? Bien, ¿qué opciones tenemos? Yo necesito convertir esto en disimilaridades. Lo primero que voy a hacer es producir una similaridad estandarizada, ¿no? Es como llevar esto a una escala unificada, de 0 a 1, digamos. Para esto voy a implementar la que se llama similaridad de Jacquard. ¿En qué consiste la disimilaridad de Jacquard? Mira, es muy fácil. Voy a agarrar dos prendas, por ejemplo, la Stylish Shirt y la Expensive Tie. Y voy a contar la proporción de veces que aparecen juntas sobre el total de veces que aparece alguna de ellas. Esa es la cuenta. Fíjense, la cantidad de veces que aparecen juntas estas dos, 4 veces, sobre la cantidad total de veces que aparecen alguna de las dos, o sea, A unión B. Esto es A intersección B sobre A unión B. Esto se llama, ese es el coeficiente de Jacquard. Me da un numerito que va a estar entre 0 y 1. Va a valer 1 cuando yo vea, por ejemplo, Stylish Shirt contra sí misma, me va a dar 1 la similaridad, ¿ok? ¿Para qué hago esto? Esto es una forma de normalizar los números que tenía. Los llevo a una escala de 0 a 1 y después los transformo en dissimilarities haciendo esto, 1 menos eso. Esto es una... digamos, no es la única manera que hay de hacerlo. Es una manera. Yo les estoy mostrando una manera que no necesariamente es la correcta o la mejor. Puede haber otra, se puede discutir. Hay 1000 alternativas. Les quiero mostrar cómo queda. Vamos a leer. Les quiero mostrar cómo queda esta matriz de disimilaridades. Primero lo que hago es cargar todas estas librerías. Así que son las que voy a usar acá en estos ejemplos que les voy a mostrar. ¿No? Esta Gower es para las distancias de Gower que vamos a usar después. Smakov es la que tiene la función que hace MDS. Bien. Voy a cargar los datos de la indumentaria y voy a mostrarles cómo queda estas disimilaridades, ¿sí? La Jacquard, esta matriz Jacquard, es la que hace la cuenta que yo les mostré recién para todos los pares, ¿no? Para todos los pares IJ. Ok, delta va a ser mi matriz de disimilaridad de partida y fíjense los puntos. Ahora, va a valer 0 para cada par, porque obviamente la diagonal tiene que haber 0 si es una disimilaridad. Y bueno, los puntos van a ser la lejanía o la cercanía de cada objeto en sí mismo. Tenemos algunos, por ejemplo, Expensive Tie, Expensive Suit, están
es un número bastante chico, se ve que eso es más chico en relación a los demás, ¿no? Son todos bastante cercanos a 1. Habría que analizar ahí si esta es la medida correcta. Pero digamos, va a haber algunos que estén más cerca que otros. Por ejemplo, Expensive Suit y Expensive Tie van a estar más cerca uno del otro. Qué sé yo, Cheap Shirt y Expensive Suit van a estar muy caros, muy caros, muy lejos. Ok. A expensas de esto, yo le voy a dar al Multidimensional Scaling esto como input. Y van a ver que este es el resultado que me va a tirar. El de la izquierda es el resultado que me va a tirar para R2. ¿Ok? Me pone a las personitas, a las ropitas ahí. El de la derecha es el resultado que me tira en R3. Ahora les voy a explicar esos colores que son. Los números que puse abajo son el estrés 1 de Kruskal para cada una de las configuraciones. ¿Sí? Mientras más cerca de 0 esté el estrés 1, mejor, porque más se parecen las disimilaridades a las distancias euclidias. ¿Ok? Entonces fíjense que en el de la izquierda yo parecería que hay un agrupamiento, parecería que yo puedo ver acá agrupamientos entre los distintos ítems. Por un lado están hacia arriba a la izquierda los productos caros, importados, fíjense la corbata cara, el traje caro, el traje tradicional caro, la remera importada, digamos, todos esos ítems en general se compran juntos, aparentemente. En la derecha están los traje barato, remera barata, jeans, como ropa por ahí más barata, más casual, traje barato ahí, bueno, está knitwear, es como cosas de tejidos, no sé. Y abajo a la izquierda, bueno, hay otro clúster ahí que es como cosas modernas, ¿sí? Yo me imagino una corbata barata, me imagino con una corbata de colores así medio payasesca o media rara, y pantalones modernos y chaqueta moderna. Como que ahí está la gente que por ahí le chupa un huevo y se pone como cosas. Está como. En el de la derecha yo hice el escalamiento en 3 dimensiones y ahí además le agregué un análisis de clusters con el método de las K-means. Entonces el método de K-means me detectó claramente 3 grupos, ¿sí? Con colores. Y ahí yo puedo visualizar, digamos, por ahí la tercera dimensión me agrega un poquito más de información. Ok, otro gráfico que se puede hacer, que está piola, es este. Es aumentar la dimensionalidad, pasar de R2, R3, R4, R5, R6 y ver cómo se comporta, cómo disminuye el estrés 1 de Kruskal. Es como a medida que yo voy agregando dimensiones, el problema es que yo no las puedo ver, digamos. A medida que voy poniendo coordenadas, en teoría debería tender a 0 mi estrés 1. Como que yo voy a explicar absolutamente toda la proximidad de los datos. El tema es que uno no quiere hacer eso porque es probable que las proximidades originales tengan errores naturales de medición, por ejemplo. Entonces uno ahí lo que estaría haciendo es overfiteando, ¿no? Hacer mucha dimensión muy grande, overfiteamos. Entonces, en teoría, lo que debería, en un mundo ideal, acá en este gráfico, lo que debería observarse es una especie de codo en algún lugar, ¿no? Acá no se ve tanto, pero lo que debería haber es un codo donde yo baje el estrés hasta cierta dimensión y de ahí se mantenga más o menos constante. Es como decir, bueno, hasta esa dimensión hay información importante. Después no agrego nada, ¿ok? Y acá uno puede ver entre 1, 2 y 3, si le conviene quedarse con 1, con 2 o con 3 para poder visualizar después. ¿Estamos? Bien. Otro gráfico que podemos hacer, vean esto, que estos son más... tienen como data bastante más importante. A la izquierda está R2, a la derecha está R3. ¿Qué hice yo? Ploteé las proximidades originales, los números que teníamos en la tabla rasa, la primera que vimos, y a la izquierda, digamos en el eje Y, la distancia euclidia que tiene cada par, o sea, acá están los pares de la matriz. ¿Cómo quedó, después de toda la transformación, la distancia euclidia en el X estrella, en el mundo nuevo, digamos? Y fíjense cómo hay una especie de relación decreciente, ¿no? Obviamente porque
los datos originales eran similaridades. Mientras más se parecen originalmente los puntos, o J, más chiquita debería ser la distancia euclidia, ¿no? Después, al final, deberían estar más pegados. Entonces, hay una cuestión decreciente ahí. Otra cuestión es que el método que usamos nosotros produjo un ajuste lineal entre estas dos cosas. Porque yo le puse, ahora les voy a mostrar después con el otro ejemplo, un método que se llama interval, que lo que hace es que f, la función f, sea una función lineal de las proximidades. Agarra las proximidades, la multiplica por una constante y le suma otra constante para ajustar, pero en forma lineal. Entonces fíjense que hay como una estructura, como que los puntos que están más lejanos de esa recta, que son los que están abajo, acá y arriba a la izquierda, como que quedaron sin explicar, o quedaron pobremente explicados. ¿Está? Obviamente que en R3 esos errores disminuyen, ¿no? Pero lo interesante acá es que yo estoy viendo que hay una estructura que no está explicada, como, bueno, no están repartidos bien arriba y abajo. No es que hay algunos, uno tendería a pensar que hay una nube parejita y quedaron arriba algunos, abajo algunos, pero acá es como que hay una tendencia curva, ¿ven? Que no está explicada. Ok, esto da para un montón de conjeturas, da para un montón de variantes que uno podría decir, y si yo propongo otra cosa para f que no sea lineal, si la transformo las proximidades con alguna cosa, por ejemplo un logaritmo, una exponencial o una función cuadrática, voy a lograr explicar mejor. Acá se abre un universo de modelización, digamos, ¿no? Nosotros nos quedamos por simplicidad con esto, pero yo les quería mostrar nada más. Otra cosa que se puede ver es este ranking que lo único que hace es mostrarme para cada personita ahora, para nosotros las personitas acá son las ropas, para cada personita la sumatoria del estrés que acumuló esa personita, ¿no? En teoría, mientras más grande sea el estrés acumulado para cada punto, peor está explicado ese punto en el espacio. ¿Sí? Aparentemente, por alguna razón, los pantalones modernos quedaron bastante piolas, digo, quedaron bien en la configuración final.